Bien, y ya también en esta recta final acá les dejo una tabla que este es un estudio buscando apuntar a pacientes con dolor lumbar, pero puede ser aplicado a múltiples poblaciones con dolor musculoesquelético, del qué hacer y qué no hacer en relación a lo que nosotros vemos como kinesiología. En primera instancia, en relación a la planificación, la definición de éxito, ¿qué sí hacer? Apoyar a los pacientes en definir éxitos de alguna manera, perdón, objetivos logrables de alguna manera, individualizados también. No definir el éxito por si es que solamente los síntomas cesan de alguna manera como último objetivo, porque muchos pacientes pueden egresar de kinesiología con dolor, pero muy eficaces, con un buen manejo, baja irritabilidad de alguna manera. ¿Ya? Otro aspecto también importante en qué sí hacer, de acuerdo a la evaluación clínica, evaluar el comportamiento del dolor, los impedimentos, las creencias, lo que piensa y lo que siente la persona de alguna manera para así setear los objetivos. ¿Qué no hacer? Enfatizar solamente en un diagnóstico estructural. El factor biológico es un pelo de la cola de un animal, es solamente un factor dentro de muchas otras cosas, sobre todo cuando hablamos de dolor persistente. Otra cosa importante. En cuanto a la educación, por ejemplo, en este caso en pacientes con dolor lumbar, más que enfatizar en la estructura y el disco dañado o la posible hernia o la posible artrosis, enfocarse en los aspectos benignos del dolor lumbar, que es algo muy común. Muchas personas, la mayoría de las personas lo experimentamos o lo vamos a experimentar en algún momento de la vida y que en algunos casos tiene un curso natural que cesa por sí solo. No centrarse solamente en que es una lesión estructural. En relación a la terapia manual, que la terapia manual sí la debemos incluir, es un potente modulador de síntomas cuando es atingente y se usa de manera ética de alguna manera. Entonces, es algo que sí podemos darle mucha utilidad y nos puede ayudar a manejar los síntomas. ¿Qué no hacer? Muchas veces la terapia manual lo pueden usar algunos quiroprácticos o otros kinesiólogos en donde se les dice a la persona que su espalda o su dolor no va a mejorar si no manipulamos los huesos, si no manipulamos las articulaciones. La terapia manual es un adjunto. No es la única herramienta de intervención que tenemos. Y en cuanto a la prescripción de ejercicio en sí, ¿qué se recomienda hacer? El uso de ejercicios que sean, ¿cómo se llama? Del gusto de la persona, el mejor ejercicio es el que se hace, más que decir este es el mejor ejercicio por evidencia. Si a la persona no le gusta practicar o le es muy complejo o no tiene confianza en ese ejercicio, no va a tener mucho resultado y menos se va a adherir. Entonces, buscar cosas que le sean más naturales y asociadas a su gusto. ¿Qué no hacer? Solamente decirle a las personas, vas a mejorar si entrenas este ejercicio que te activa este músculo. Muy común también que llegan los usuarios donde nos dicen, no, a mí el doctor me dijo que tenía que ejercitar este músculo. Pero ¿es posible aislar solo un músculo? ¿Es necesario específicamente entrenar solo un músculo? Actualmente la evidencia nos dice que no hay efectos beneficiosos por sobre otro de entrenamiento general versus entrenamiento específico. Entonces, lo mejor es lo que se atenga más a las condiciones del paciente. Si el paciente puede tener gran movilidad, vamos con el ejercicio más general. Si el paciente está muy irritable, con poca movilidad, rangos muy complejos en cuanto a la irritabilidad de los síntomas, podemos ir con algo más específico, pero de alguna manera intentando ampliar el espectro de lo que estamos haciendo. Y acá también les dejo las recomendaciones para el manejo del dolor musculoesquelético, que son 11. Más que leerle las 11, les dejo acá una síntesis que va en relación a lo que hemos conversado. Se recomienda principalmente hacer un screening psicológico, hablar y evaluar al usuario respecto a estas banderas amarillas, ya que nos pueden definir un pronóstico. Ya entonces recalcar la importancia de identificarlos para poder intervenirlos. A su vez, limitar el uso de exámenes imaginológicos. Es muy común que cualquier persona que consulta con dolor lo mandan a hacerse una radiografía, una ecografía, una resonancia, en donde cuando no hay un evento traumático, es muy poco probable que lo que aparezca en esa resonancia o examen imaginológico se relacione con los síntomas. Muchas cosas pueden aparecer como un hallazgo. Muchas personas sin dolor se ha estudiado y evidenciado que pueden presentar muchos hallazgos y cambios estructurales. Pueden ser como tal cual como una arruga en la piel o una cana en el pelo que no necesariamente implican un problema. Sí, utilizarlas cuando haya sospecha de alguna patología grave, sí, cuando hay una pobre respuesta al manejo conservador y nosotros creemos que no es el camino de alguna manera, o cuando creemos que pueda cambiar el manejo, en este caso, de la intervención que estemos dando. Por ejemplo, como puede ser una sospecha de alguna fractura por estrés o alguna fractura, sí va a cambiar la intervención que podemos estar haciendo.
Otro aspecto importante es que la actividad física y el ejercicio debe ser recomendado como una herramienta principal. Ahora, esto no es para que a todos los pacientes los manden a kine, pero sí es una cosa que debemos intervenir y aconsejar a los usuarios, sobre todo si son sedentarios. El sedentarismo es uno de los principales factores asociados a la persistencia del dolor. Entonces, es algo que debemos ayudar a incluir a las personas y si no tienen las herramientas para hacerlo, con kinesiología podemos empezar a favorecerlo. El uso de terapia manual, limitarlo más a un complemento más que algo principal. Aquí, como les comentaba anteriormente, suelen mandar a los pacientes solo a un quiropráctico y con eso se solucione la vida. La terapia manual puede tener efectos a corto plazo, no así en el largo plazo. Sí puede potenciar su efecto si se asocia con ejercicio, que es la principal herramienta de intervención. Y como último aspecto relevante, priorizar el manejo conservador, sobre todo si no hay la presencia de alguna bandera roja o sospecha de patología grave o no hay algún evento traumático que nos haga sospechar de algo más grave o solamente buscar el manejo quirúrgico cuando el conservador ya no esté dando efecto de alguna manera, no esté cumpliendo el objetivo. Hay mucha evidencia respecto a roturas incluso traumáticas del manguito rotador, rupturas traumáticas de patologías meniscales que pueden tener evidencia comparable en resultados al comparar el manejo conservador con el quirúrgico. Entonces, debemos considerar las preferencias del paciente, su condición, su contexto. Si es que hay tiempo para recuperación, el conservador podría ser una muy buena herramienta. ¿Sí? Entonces, para una reflexión final y ya ir cerrando esta presentación, les dejo lo siguiente. Aquí, como mencionamos anteriormente, los factores top-down, estos factores psicosociales y los factores bottom-up, es decir, de los tejidos de una fuente no disceptiva desde la periferia. La frase es top-down before bottom-up and top-down while bottom-up. Es decir, buscar modificar o trabajar estos factores asociados a las creencias y experiencias de las personas, los factores psicosociales, los top-down antes de intervenir la periferia. Porque si hay evidencia también de los usuarios, por ejemplo, que pueden tener algún conflicto de espacio del pensamiento subacromial, que es algo que ya está más que descartado, o cuestionado, las personas con simplemente el hecho de creer que levantar su brazo genera cada vez más rotura de su tendón, si yo no cambio esa creencia o esa perspectiva, yo le puedo hacer todo el ejercicio físico a esa persona, pero probablemente no mejore. Hay estudios cualitativos que los pacientes se preguntan como ¿por qué tengo que hacer ejercicio si a cada vez que yo muevo mi brazo se rompe o se daña mi tendón de alguna manera? Entonces, por eso, intervenir estas creencias antes de intervenir desde la periferia a esta fuente no disceptiva y a la vez seguir interfiriendo o manejando estas creencias o estos factores psicosociales mientras estoy interviniendo desde la periferia. Siempre tenemos que continuar haciendo sentido a lo que evaluamos y a lo que intervenimos con los usuarios, ya que las creencias de ellos son muy importantes. Entonces ya a modo de conclusión, dejarle en claro la importancia de la estratificación de riesgo. Tenemos que clasificar a nuestros usuarios para definir un pronóstico y en ese sentido poder promover una evaluación pertinente o una derivación pertinente y a la vez hacer una intervención pertinente e individualizada. La examinación subjetiva es importante para la aproximación a un mecanismo de dolor. Es el primer paso para así guiar la evaluación. No evaluamos a todos los pacientes por igual, eso ya no existe de alguna manera, sino que el mecanismo de dolor es lo que nos va a permitir orientar más en específico a la evaluación y intervenir el problema del usuario. Y a la vez, la intervención debe ser realizada en base a una evaluación, en este caso el mecanismo de dolor predominante, no así a través del diagnóstico, ya que el diagnóstico médico no nos guía a la intervención. A mí un diagnóstico médico no me dice mucho de lo que le puedo hacer al paciente. Sí me puede dar luces de algo, pero como hablaba anteriormente, un mismo diagnóstico puede tener diferentes presentaciones clínicas. Entonces, debemos entrevistar y debemos evaluar. Aquí les dejo las referencias que usé para esta presentación. De cualquier manera, ustedes me pueden contactar a través de mi correo que está en otra presentación que tengo en este curso para compartirle algún artículo en particular si es de su interés. Muchas gracias.